En esta noche, hermano, quisiera compartir con usted esta enseñanza que le denomino ¿a quién vendrá como ladrón? Sabemos que la gente dice, es que él viene como ladrón en la noche. Sí, pero ¿para quién viene como ladrón en la noche? ¿A quién es a quien le va a llegar así como un ladrón? Y quisiera compartir un poco, voy a estar compartiendo un poco enseñanzas de los últimos tiempos en estos días. Ahorita ya el rol de predicadores se terminó y voy a estar enseñando unos martes y después vamos a volver a activar ese rol de predicadores, pero quiero darle unas 2-3 enseñanzas acerca de la escatología de los últimos tiempos, para que siempre recordemos esa base escritural de las cosas que han de acontecer. Así que dice Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos, hermano, que como esta porción lo dice que el día y la hora, dice, nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor. Pero nos dice que nadie sabe porque nadie puede decir exactamente el día tal, del año tal, del mes tal, va a ser la venida del Señor. Porque muchos lo han hecho, hermano. Muchos lo han hecho en el tiempo que vivimos y desde el tiempo, hermano, de los apóstoles del Señor, lo han hecho. Hay gente que se ha atrevido a decir, tal año, tal día, tal mes va a venir el Señor. Y pues se han quedado, ¿cómo se puede decir? En aquella falsedad, porque no ha pasado nada de lo que han dicho. Pero hay una cosa muy interesante, hermano, que nosotros debemos de analizar en cuanto al último tiempo. Ahora, el hecho de que diga, pero el día y la hora nadie la sabe, no quiere decir, hermano, que a nosotros nos debe de sorprender la venida del Señor. ¿Por qué? Porque por eso mismo sigue diciendo el versículo 37, mas como en los días de Noé, así, dice, será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nos está diciendo, el día y la hora nadie sabe, pero estas son las señales que van a estar aconteciendo para que ustedes sepan que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo no puedo ignorar las señales que va a haber para que yo sepa que la venida del Señor está cercana. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el día ni la hora, dice, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, que el Padre, hermano amado, en su sola potestad, Él tiene aquella revelación. Pero también debemos de saber, hermano, que el Padre da esta revelación a quien Él quiera. Dice, más como en los días de Noé, es decir, nos está marcando el día exacto y la hora exacta, nadie la sabe. Solamente el Padre, y el Padre la puede revelar si Él quiere, ahorita vamos a ver eso. Pero dice, para que no se queden así como que, pues quién sabe cuándo vaya a venir el Señor, realmente no sabemos qué día vaya a venir, así que sigamos igual. No, por eso dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que nos da las señales, nos da las pautas a seguir para que nosotros podamos entender en el tiempo que viene el Señor. Ahora, ¿quién se encontró desaprevenido cuando vino el juicio sobre la tierra? Quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿quién estaba, hermano, quién estaba como si nada cuando vino juicio sobre la tierra? ¿Todos? ¿O quién? Porque cuando yo veo la escritura, a mí me enseña, hermano, que cuando vino destrucción, siempre Dios se lo reveló a alguien.
Es decir, que no vino, hermano, y todos estaban, ay, no sabíamos nada, no supimos nada, no, sino que cuando vino, hermano, por ejemplo, el diluvio, dice que Dios le reveló a Moisés lo que a Noé, lo que iba a hacer. Y por eso dice que como en los días de Noé, ¿por qué? Porque Dios le reveló a Noé lo que iba a acontecer, y Noé le predicó también a esa generación perversa, pero se burlaron de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si dice que va a ser como en los días de Noé, es que también el Señor a su pueblo le va a revelar y le va a decir qué es lo que tiene que hacer para salvarse de la destrucción que viene, del juicio que viene. Es decir, Dios no solamente le dijo a Noé, ¿sabes qué? Voy a destruir. No solamente le dijo Dios a Noé, voy a raer al hombre de sobre la tierra, sino que le dijo específicamente lo que tenía que hacer para salvarse de aquella situación. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando viene una destrucción sobre la tierra, Dios le va a revelar a aquellos que caminan con él. Dice que Noé halló gracia, pero ¿qué era lo que Noé hacía? Dice, y caminó Noé con Dios. Es decir, que aquellos caminan con Dios, Dios les va a decir, ¿sabes qué? Viene destrucción sobre la tierra y necesitas hacer esto. Es decir, Dios le dio instrucciones específicas a Noé y le dijo, te vas a hacer un arca. Y vino la destrucción, y cuando vino, ¿a quién le cayó de sorpresa? A los que no creyeron. Pero a los que están caminando con Dios no les viene de sorpresa, porque ellos están sintonizados con Dios, conectados con Dios, viendo el acontecimiento que viene. De tal manera que Génesis 18:17, también cuando viene, hermano amado, otra destrucción, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y fue cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, la Escritura siempre me va a enseñar, hermano amado, que Dios le revela a quienes caminan con Él para que sepan lo que va a acontecer. Y no solamente les dice, como le vuelvo a repetir, va a venir destrucción, sino que les dice, tienes que hacer esto para escaparte de esta destrucción. Y dice la Escritura que Dios dijo, ¿acaso voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Y la Escritura dice que no, porque era llamado amigo de Dios. Ahora, mire qué más dice. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles el cielo nublado, Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales, ¿de qué? De los tiempos no podéis. Porque, hermano, nosotros vamos a encontrar que la señal que hay en el cielo también se puede mostrar la señal del tiempo. Es decir, una cosa son las señales de los cielos y otra cosa es las señales de los tiempos. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, a su pueblo, a que seamos gente entendida en los tiempos que vivimos. De tal manera, hermano, que cuando esas personas estaban diciendo, ¿sabes qué? Como que veo que va a llover, como que veo que va a pasar esto. No sé si hoy se imaginó usted que iba a llover, hermano. No sé cómo vio el cielo. Y dijo, ¿sabes qué va a llover? Pues sí, podemos verlo. Pero el Señor le dice a estas personas, ¿cómo puede ser que ustedes sí pueden ver lo que está pasando en el cielo, las señales del cielo, pero no pueden distinguir, dice, las señales de los tiempos? ¿Qué me está diciendo a mí cuando veo una señal del cielo? Por ejemplo, si yo veo la señal del cielo que va a llover, ¿qué me está diciendo acerca del tiempo? ¿Ah? ¿Cuándo llueve? Es obvio.
¿Cuándo llueve? ¿Ah? No, pero no solamente cuando está nublado. ¿Cuándo llueve? Cuando es tiempo de lluvia. Es obvio. Por eso le estoy diciendo, hermano, cuando llueve, cuando es tiempo de lluvia. Por eso el Señor les está diciendo esto, porque les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes vean que está nublado, que va a llover y que no distingan que es el tiempo de la lluvia? No sé si me doy a entender. Les está diciendo, ustedes ven la señal del cielo, pero no saben en qué señal de tiempo estamos viviendo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Lo que está diciendo el Señor es que a veces nosotros vemos la situación, cómo está la condición del mundo, cómo están las cosas en la tierra, y que no podemos distinguir el tiempo profético que estamos viviendo. Y eso es algo terrible. Pero Dios nos llamó, hermano, a ser entendidos en los tiempos. Ahora, Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del tiempo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos sabían, hermano, que el Señor estaba hablando de su venida y del fin del siglo, cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra. Yo lo que no entiendo, hermano, es que cuando la gente dice día tal, año tal, mes tal, va a venir el Señor, ¿cómo lo pueden decir si cuando el Señor Jesucristo está hablando del tiempo final, Él les empieza a dar las señales una por una en Mateo 24 y les empieza a explicar qué es lo que va a pasar? Y la primera cosa que dice Mateo 24, es decir, el verso 1, está hablando del templo. Y ellos le quieren tal vez decir: mira, Señor, qué grandioso están estos edificios del templo. Pero el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, este es el verso 1, mire lo que dice el verso 2. Y el 3 dice: y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ellos sabían, hermano amado, que estaba hablando del fin. Ellos sabían que estaba hablando de su venida. De tal manera, hermano, que cuando en el versículo 1 están hablando del templo y Él les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué es lo que vamos a ver para nosotros entender que ya está a la puerta tu venida y el fin del siglo? Porque son dos acontecimientos diferentes. Y le dice: nosotros queremos saber, Señor. Ahora, lo primero que les dijo es: no quedará piedra sobre piedra. Pregúntele al que está a su lado, hermano: ¿ya no habrá piedra sobre piedra acerca del templo? ¿O sí? A ver, pregúntele, por favor. ¿Habrá piedra sobre piedra? De eso que vieron en aquel día y que le dijeron los discípulos: mira, Señor, estos edificios. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. A ver, ¿qué me pueden decir, hermanos? ¿Ah? Todavía hay. Se llama muro de los lamentos. Es una pared nada más. Está sostenida. Y ahí todos los días llega el pueblo judío a llorar. Por eso se llama muro de los lamentos. Y ahí ponen en las rajaduras que hay ahí, ponen las oraciones, los papelitos de oraciones, las peticiones que ellos tienen, y hacen oraciones delante de ese muro.
y le dicen al Señor: restáuranos una vez más. Restaura, Señor, tu obra, restaura el templo, permítenos, Señor, edificar una vez más. Es el único muro que existe en Jerusalén del tiempo de Jesús. Y yo no puedo decir, hermano amado, que el Señor ya va a venir este año si yo veo que todavía está piedra sobre piedra. El día que yo vea en las noticias que ese muro lo tumbaron, que ese muro lo derribaron, o que se cayó por un terremoto, o que fue derribado por alguna situación, es el día en el que se va a cumplir que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Entonces todavía hay un muro de lamentos. Ahora mire, Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, hablando una vez más de las señales del cielo y de las estaciones, dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, dígale al que está a su lado: conoced que está cerca, a las puertas. Es decir, hermano amado, que el Señor no nos dejó como ignorantes de decir quién sabe cuándo venga el Señor. No, es que si yo estoy viendo las señales, porque en Mateo capítulo 24, desde que inicia hasta que termina y hasta el capítulo 25, está hablando de las señales que vamos a ver nosotros para saber que ya están las puertas. Por eso dice: conoced que está cerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas, está hablando del capítulo 24, cuando vean todos estos acontecimientos, sepan, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, mire lo que dice el verso 44. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados. Dígale al que está a su lado: estad preparado, hermano. Es decir, que la razón por la que da las señales es para que nosotros, conforme vayamos viendo las señales cómo se están cumpliendo, nos vayamos preparando. Pregúntele al que está a su lado: ¿ya estás preparado, hermano? ¿Ya estás preparado para la venida del Señor? ¿O cómo es que está nuestra vida? Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces la Escritura me enseña, hermano amado, que viene en una hora y en un día, y va a haber una enseñanza que voy a preparar, específicamente hablando de lo que es el día y de lo que es la hora. ¿De qué está hablando ahí cuando dice nadie sabe el día ni la hora? Porque nosotros vemos que el Padre trajo una revelación. Y esta revelación, hermano, es para que nosotros podamos prepararnos, para que nosotros podamos estar atentos a lo que está sucediendo y que nosotros estemos listos, hermano, para la venida del Señor, sea lo que tengamos que hacer en ese tiempo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, porque inmediatamente después del capítulo 24, hermano, qué gran misterio y profunda revelación, sigue el capítulo 25. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, inmediatamente después de que el Señor Jesucristo les esté, hermano, hablando de todas las señales en el capítulo 24, de sus venidas, es decir, porque no va a ser una venida, van a ser varias, y ya hemos estudiado en otras ocasiones esas diferentes venidas, pero dice el Señor: ustedes van a ver estos acontecimientos, y ustedes van a saber que ya está la puerta, es decir, no saben el día exacto y la hora exacta, pero cuando vean todas estas cosas, conoced que ya está cerca, que está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Y en Mateo 25 les dice una parábola.
Y les dice que 10 vírgenes, es como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salen a recibir al esposo. Ahora, aquí nosotros vemos las etapas de preparación, porque dice, estad pues preparados. ¿Qué necesito yo para recibir al Señor? Necesito una lámpara, necesito aceite, necesito vestiduras, hermano amado, especiales para recibir al Señor. Porque recuérdese que cuando no llegan aquellos, en la otra parábola de la boda, que dice metan a los que puedan entrar, métanlos a la fuerza. Pero ya cuando están dentro les empiezan a revisar las vestiduras. Y a uno le dicen, ¿por qué no estás vestido de bodas? ¿Y qué les hacen a esos? Les atan de manos y pies y los echan a las tinieblas, dice la Escritura. Entonces nosotros estamos viendo las diferentes cosas que tenemos que hacer para estar preparados. Necesitamos, hermano amado, primeramente entender las cosas que están pasando. Por eso dice, conoced que ya está cercano. Tenemos que tener un entendimiento del último tiempo. Tenemos que, hermanos, ser vírgenes. Dice que eran semejantes a 10 vírgenes, gente que se esté guardando para Dios. Gente que esté haciendo de su parte lo que sea posible por estar bien con Dios. Porque en este tiempo, ¿cómo vivieron en el tiempo de Noé? ¿Cómo estaba la gente? ¿Le importaba que viniera el juicio? No, hermano, se casaban, se daban en casamiento, tomaban, comían, hacían tanta cosa como pudieran y decían, no hay problema, no va a pasar nada. Así va a ser igual en el tiempo final. La gente va a estar como si no le interesa lo que es el tiempo final, hermano. Y cuando venga el juicio, ya no va a haber oportunidad de decir, ay, perdóname, Señor, es que mira que no tuve el tiempo, Señor, y el Señor va a decir, si ya te había dejado todo allí en la Escritura, ya te había dado la revelación para que tú pudieras entender el tiempo que estás viviendo. Imagínese, hermano, qué terrible. Es como si usted sabe, un día me invitara a mí a su casa, y usted me dijera, pastor, lo quiero invitar a mi casa, por favor, venga, vamos a prepararnos algo de comer y lo quiero invitar a mi casa. Y yo, amén. Y que yo le digo a usted, hermano, tal día, imagínese, que no le dijera a qué hora voy a llegar, sino que le dijera, es más, que no le dijera ni qué día, que le dijera, hermano, en estos días, como decían por ahí un hermano, ahí le caigo. En estos días ahí le caigo, hermano. Que no le diga el día ni la hora. ¿Qué va a hacer usted? Estar prevenido. Me imagino que algunos de ustedes como ovejas diarios saldrían a asomarse. ¿No vendrá el pastor hoy? No irá a ver, y a cada rato, hermano, a ver si no llega hoy el pastor. Y hasta cuidaría su conducta. No vaya a ser que llegue el pastor cuando estemos aquí peleando. No vaya a ser que llegue el pastor cuando esté regañando a mis hijos terriblemente. No vaya a ser que llegue el pastor de esas ganas que a veces me dan de prender el radio y de oír música del mundo. No sé si me explico. Y entonces, hermanos, si yo no le digo el día y la hora, usted se estaría viendo a ver si viene el pastor hoy. A ver si viene. Y preparándose. Y cada día tendría usted que estar, ¿qué hacemos hoy de comer? ¿Y qué tal si hoy, qué tal si llega el pastor? Imagínese, y el día que menos usted espere que llegue, que vaya, y que ese día, diga, pues, no hagamos nada hoy de comer. Hoy hay que comprarnos una Maruchan. Hoy vamos a comer Maruchan. Imagínese, y va viendo mi vehículo llegando, hermano. Y la casa, ese día no la limpió la hermana, porque la hermana estaba cansada. Hoy no voy a limpiar. Hoy que se quede así. Hoy ni la cama voy a tender. Imagínese, hermano, y que fuera viendo usted el vena y me viera, hermano,
Dios le bendiga. Traigo mucha hambre, hermano, hasta ando en ayuno. No desayuné para llegar a comer a su casa, hermano. Imagínese. Y que de repente vaya llegando y que tenga usted a lo mejor otra visita ahí. Y que a lo mejor le haya llegado una visita y que le hayan dicho, ¿sabes qué? Se me antojan unas cheves. Alguien del mundo. Y que llegue y que vea ahí las cervezas y oye hermano, ¿qué pasó? ¿Y la comida? No sé si me explico, hermano. Entonces tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y más si ya sabemos, hermano, que estamos viendo las señales. Y estamos viendo que ya se está cumpliendo todo. Y por eso el Señor dice, cuando veas todo esto, conoced que está cerca. Conoced que el tiempo ya está cerca, está a las puertas. Y usted sabe la parábola de las vírgenes. ¿Qué les pasó? No se prepararon, hermano. Solamente 5 de ellas se prepararon. Y se quedaron dormidas todas. Y dice la Escritura, mire, Mateo 25:5. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid. ¿A qué? A recibirle. Y dice la Escritura, hermano, que este clamor que se oyó, ¿quién lo dio ese clamor, hermano? Porque todas las vírgenes estaban dormidas. Pero hubo alguien que estaba como atalaya. No, ese no se durmió, ese lo que estaba haciendo esperando para que cuando yo vea que el Señor viene, empiezo a tocar la trompeta. Empiezo a decir, a proclamar, Cristo Jesús está cerca. Dígale al que está a su lado, hermano, nosotros estamos en ese toque de trompeta. Tocad trompeta en Sión, sonad alarma en el monte santo, hermano, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque cercano está el día del Señor, hermano. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor y decirle gracias por hacerme parte, Señor, por hacerme partícipe de esa bendición? Pero mira, dice, se oyó un clamor. Es decir, había alguien que estaba despierto. Ahora, vuelvo a decirle, por eso en Mateo, cuando estaba la cita inicial que dice, pero el día y la hora, nadie lo sabe, sino el Padre. Solamente el Padre. Pero vea esto, hermano. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios, hablando del Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces nosotros vemos que hay algo que estaba en la sola potestad del Padre, pero el Padre le dio esa revelación a Jesucristo. Y eso no fue cuando estaba aquí en la tierra, hermano. Fue después. Por eso dice que esta revelación que Dios le dio, se la dio para que la manifestase a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y para qué le envió? Para proclamarla y dejarle saber a los siervos las cosas que van a acontecer. No solo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, sino otros acontecimientos que nosotros debemos de estudiar para saber el tiempo que estamos viviendo. Este es la revelación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Hijo no tenía esa potestad, pero el Padre le dio la revelación y le dijo, esto es lo que va a pasar. Y después Jesucristo se la reveló a Juan y le dijo, escribe lo que estás viendo, porque esto es para el último tiempo. Y le empezó a enseñar y le dijo, escribe esto, ve esto, escribe esto otro, te va a ser revelado el día del Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Dice, estaba yo en el día del Señor.
Es decir, le fue revelado, y estar en el día, es decir, se proyectó a un tiempo profético y estaba viviendo exactamente lo que va a acontecer. Es como si se hubiera ido en una máquina de tiempo y ¡fum!, se fue y estaba en el día del Señor. Por eso él dice, estaba yo, dice, en el día del Señor, pero era algo espiritual, porque dice, estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y por eso él no dice, me dijo solamente, no, sino que dice, y vi que subieron estas bestias, y vi que pasó esto, y vi que se hizo silencio, y vi y oí. Y empieza a declarar todas estas palabras. El libro de la Revelación nos está marcando aún más de lo que ya había sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque esta revelación se la dio el Padre a Él, y después Él se la dio a Juan por medio de una visión, y le hizo entender estas cosas para que nosotros las podamos conocer, para que nosotros podamos entender lo que debe suceder pronto. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos saber orar. Es que a veces cuando tenemos un problema o algo, alguien tiene un problema, póngase a orar, hermano. Sí, pero si ni sabe orar, voy a estar orando por usted. Ore, por favor, hermano. Es que prométase orar, hombre, hermano. Pero ni sabe. No sé si me explico, hermano. Entonces, la manera de orar debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros decimos, Señor, trae la paz sobre la tierra, Señor. Si el Señor Jesucristo dijo, habrá guerras, habrá terremotos, habrá pestes, habrá muerte. ¿Cómo podemos nosotros orar en contra de lo que Dios ya dijo que va a pasar? Por eso le digo, a veces no sabemos orar. Tenemos que orar conforme lo que Dios ya dijo, ya estableció, porque no ignoramos lo que va a acontecer. ¿Cuántos hemos leído el libro de la Revelación, hermanos? Hay pastores que me da miedo, ¿verdad? Unos dicen. Otros dicen, pastores, que no entiendo nada de lo que dice allí. Porque se necesita revelación. Por eso es revelación. Se le llamó Apocalipsis en el griego, pero está hablando de una revelación del Padre. Ese es el nombre más apropiado, revelación. Ahora, mire, lo que dice Apocalipsis 3:2. Sé vigilante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano, nosotros? Por eso, allá cuando estaban las vírgenes, había uno que estaba vigilando. Ese fue el que dijo, salgan, ya llegó el Señor, ya llegó, ya vino el Señor. Y mire lo que dice aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está medio revoltoso este versículo, veámoslo en otra versión. Despierta y fortalece lo que te queda de fe. Dígale al que está a su lado otra vez, despierta. Y dígale, y fortalece lo que te queda de fe, si aún tienes todavía. Y dirá, ay pastor, ¿cómo puedes? Por eso, la Escritura sabe que dice que cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí lo ha leído? Dice, ¿hallará fe? ¿Por qué cree que le dice aquí? El consejo le dice, despierta. A ver, sacuda poquito al que está a su lado y dígale, despiértate, hermano. Y dice el Señor, y fortalece lo que queda de fe. Antes, mire qué tremendo, antes de que se acabe, porque he visto que tus obras no son lo suficientemente buenas ante los ojos de mi Dios. Oiga, hermano. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estarán nuestras obras, hermano? Delante de Dios. Porque a este le dicen, despiértate, ¿qué no estás viendo cómo está el mundo? ¿Qué no estás viendo cómo están las situaciones allá afuera?
¿Cómo están las situaciones dentro de las iglesias? Despiértate, fortalece la fe que todavía hay aún poquita, si tienes, fortalécela antes de que se te acabe. Le dice, porque he visto, que tus obras no son lo suficientemente buenas ante los ojos de Dios. Mira esta otra versión. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Porque nosotros tenemos que ser vigilantes, hermano. Es que ese es el problema, que a veces la gente está dormida, no entiende, hermano, la situación que estamos ya viviendo, y necesitamos despertar y reavivar lo que aún es rescatable. Quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿cómo está tu familia, hermano? Si ahorita el Señor viene, ¿cómo nos encontrará? ¿Cómo encontrará a nuestros hijos? ¿Cómo encontrará, hermano amado, nuestras familias, nuestros matrimonios? ¿Cómo encontrará nuestra vida interna? ¿Estaremos preparados, hermano? Por eso aquí el mensaje que le está dando es: despiértate. No estás viendo claramente lo que está pasando, como que no estás viendo que ya el tiempo está cerca. Rescata lo que se pueda rescatar. Aviva la fe. Ahora, mire lo que dice el versículo que sigue. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, le dice, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás, le dice, a qué hora vendré, sobre ti. ¿Qué nos está diciendo eso, hermano? Que hay que velar, porque sobre quien venga sobre el ladrón, ¿sobre quién va a ser? Sobre el que no vele. Por eso le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Es decir, no es para todos el que venga como la gente dice, es que el Señor va a venir venga como ladrón sobre ti, hermano. Yo sí quiero estar preparado. Yo sí quiero estar despierto y viendo lo que está pasando en el mundo. Porque ahí dice, si tú no velas, sí te va a agarrar así. Pero si velas, mire, y aquí está lo tremendo, porque dice, y no sabrás, ¿a qué? ¿A qué hora vendré, le dice, sobre ti. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Que se puede saber la hora? Mire, léalo. Si le está diciendo, no vas a saber a qué hora vendré sobre ti, quiere decir que si sí está velando, sí vas a saber la hora. ¿Sí o no? Entonces, qué tremendo, hermano, que hay una revelación donde Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya está aquí. No, imagínese a Noé, hermano. Pensemos un poquito antes de terminar en Noé. Bueno, déjame leo esta otra versión, esa misma cita, pero en esta versión dice, recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Entonces, imagínese a Noé, hermano, cuando Dios le dijo, Noé, prepárate un arca. Y Noé que le diga al Señor, sí, Señor. Imagínese que hubiera hecho, como dicen acá en el pueblo, que hubiera hecho concha, hermano. Y que no la hubiera preparado. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Se lo hubiera llevado a él también el juicio, hermano. Si por la misericordia del Señor, me imagino que hasta ha de haber empezado a caer poquita llovizna, y el Señor con esa llovizna le estaba diciendo, apúrale, Noé.
apúrale en ese proyecto, porque ya voy a soltar el agua del cielo, voy a soltar el agua de los abismos, voy a soltar esas fuentes. Imagínese si todavía viendo la llovizna, hermano, que hubiera dicho Noé, ay, qué bonito, qué bonita lloviznita esta que está cayendo aquí, y que no hubiera hecho el arca. Por eso es tan terrible, hermano, que a veces nosotros ya estamos viendo la lluvia, estamos viendo los relámpagos, estamos oyendo los truenos, estamos viendo cómo está la cosa, y parece, hermano, como si nada pasara. Parece como si ni esperáramos al Señor. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, por eso es que nosotros, mire, esta es una introducción a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque dicen, mucha gente se agarra de eso y no quiere hablar de la revelación. Porque dicen, no, es que aquí dice, hermano, que no sabe, nadie sabe el día ni la hora. No, pero sí me está diciendo el Señor cuántas señales se tienen que ver, cuál es la pauta a que nosotros caminemos y veamos qué es lo que está pasando y prepararnos. Porque si también nada más digo yo, no, pues ya ahí viene y no hago nada, y no me preparo, y no preparo mi familia, y no preparo el arca, y no preparo mis hijos, y no preparo mi vida, eso es terrible, hermano. Es como cuando ahorita que llovió, a ver cuántos trajeron sombrilla. Uno que otro, ¿verdad? Pero sí o no me dijo que vio el cielo pues feo. ¿Por qué no se trajo pues sombrilla? Si vio que estaba feo. Que diga, hasta se la cantó, ¿verdad? Parece que va a llover. Pero no se vino preparado, hermano. Entonces, por eso es que si nosotros estamos viendo, por eso el Señor Jesús le decía a sus fariseos, están viendo, no puedo creer que ustedes estén viendo lo que está aconteciendo y que no se preparen, que no preparen sus vidas. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos estudiar la revelación, saber que nos marca la Escritura diferentes señales, diferentes sucesos, acontecimientos que nosotros vamos a poder ver que está marcando el tiempo de la venida del Señor. Y déjame le digo, hermano, que ya estamos bien cerca. Nada más espera, hermano, espérese que se caiga ese muro y va a ver. Ya estamos bien cerca, hermano, del tiempo final. Y entonces, si nosotros no nos preparamos, hermano, nos va a agarrar como ladrón. Pero si nosotros nos preparamos y caminamos, el Señor nos va a hablar y nos va a decir, hijo, ¿sabes qué? Ya, estos días voy a llegar. Prepárate porque ya estos días voy. Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros estemos pendientes. Por eso le dice, que estemos vigilando, que estemos como vigilantes viendo los acontecimientos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Así que póngase de pie, por favor, en esta noche y vamos a decirle, Señor, ayúdanos.